Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2. Leemos esta palabra, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vuelvo a leerlo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dando gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por permitirnos en esta hora, Señor, estar adorándote y exaltándote, y por sobre todas las cosas tener esta gran bendición y posibilidad de oír tu palabra. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes, para que al ministrar tu palabra, cada uno de tus hijos, Señor, pueda abrir su mente y corazón para recepcionar y ser sensibles a tu palabra. Pedimos, Señor, esa gracia tuya, pues sin duda no podemos humanamente, Señor, ni siquiera entender los preceptos y conceptos bíblicos, sino a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, danos de esa bendición y de esa presencia tuya para poder ministrar hoy. Lo pedimos para tu gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga. Entramos a la lección número 5 del libro de Efesios. Y por supuesto el día domingo es el día en donde toda la congregación se reúne, al menos la mayor parte de ellos. Y profundizamos mucho más que los otros días en la palabra del Señor. Por lo tanto, yo quiero pedirle que ponga mucha atención y también pueda captar, espero, lo que el Señor tiene que hablarnos hoy. Vamos a hablar de la revelación del misterio de Dios y el lugar, por supuesto, que el hombre ocupa en ello. La revelación del misterio de Dios y el lugar del hombre en ese misterio. Amén. Bien, mirando la historia y viendo lo que Pablo estaba viviendo, de acuerdo al contexto bíblico, Pablo durante su encarcelamiento en Roma, Pablo estuvo bajo arresto domiciliario, así se le llama eso, arresto domiciliario. Y durante el día era libre de moverse por la casa en donde estaba, por supuesto, preso. Y la supervisión de los soldados constantemente estaba sobre él. Él no podía salir de la casa porque estaba prisionero. Pero todas las noches, cuando llegaba la tarde, cuando llegaba la noche, lo encadenaban para asegurarse que no escapara antes del juicio que tenía ante el César. Sin embargo, se veía a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús y sabía que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno romano. O sea, él no se consideraba prisionero de Roma, sino que se consideraba prisionero de Cristo Jesús. Así que si era un prisionero de Cristo. La única razón por la que estaba bajo arresto era porque estaba en espera del juicio que tendría frente al César por los esfuerzos que él mismo hizo para poder llevar la palabra de Dios, por supuesto, a los gentiles. O sea, recordemos que Pablo fue enviado a Roma porque los judíos se enfurecieron contra él porque él estaba llevando el evangelio a los gentiles. Ahora, la descripción de sí mismo como prisionero de Cristo Jesús
subraya aquí la realidad de su apostolado entre los gentiles, porque fue en el curso de su servicio entre ellos, entre los gentiles, que había sido apresado y llevado a Roma. Pero tenía él la conciencia de que no era realmente un preso más de Roma o del imperio romano, sino que su situación obedecía en realidad a la voluntad de su Señor. O sea, Pablo decía, si estoy preso es porque es la voluntad de Dios y Dios tiene algún plan conmigo. Entonces, aquí vemos esto interesante. En vez de entristecerse, en vez de bajonearse, sino que él, al contrario, se gloriaba en aquel que había determinado usar así a uno de sus siervos. O sea, Pablo era como que decía, estoy pero más que contento y feliz que Dios me permita estar aquí para poder ser usado para la gloria de su nombre. Entonces, por lo que había Pablo entonces de gozarse, y Pablo se gozaba, pero también tratando de transmitir a través de este libro de Efesios que los que leyeran, o sea, los lectores, pudieran también gozarse de que el hecho de Pablo, o el hecho de que Pablo les escribía, por supuesto, la palabra del Señor, esas cartas que Pablo enviaba, que eran las más sublimes que encontramos en el Nuevo Testamento, como son llamadas también epístolas de cautiverio. Ahora, la forma gramatical que de alguna manera pone la frase, si habéis, dice si habéis o si es que habéis oído. Esto es lo que Pablo plasma aquí. No pone Pablo en tela de juicio y ni mucho menos en duda el conocimiento que tuviesen de él los lectores. Sabía que las cartas que él enviaba a las iglesias que él enviaba, todos lo conocían. Y él no estaba poniendo en tela de juicio que lo desconocieran. Él está sugiriendo en realidad que sabía que su llamado era a los gentiles. Y como era bien conocido entre los cristianos, entonces él no se hacía problema con eso. Ahora, veamos esto. En nuestro lenguaje habría dicho algo como, claro que habéis oído de mi apostolado. En cuanto a la frase que aparece, la administración de la gracia de Dios, esta frase hace referencia a la mayordomía especial o al compromiso asignado a Pablo. Y ya que él, por supuesto, se le encomienda el trabajo especial de llevar el evangelio, de predicar las buenas nuevas a los gentiles. Entonces Pablo está tratando de enfocarles a los leyentes y a los lectores el gozo que él sentía por la posibilidad de poder ministrar el corazón de tantos hombres y mujeres en Dios, a pesar de que él estaba prisionero. Siendo esta la manera, entonces, este es el gran plan que Dios le había revelado. O sea, Pablo lo tomaba como el plan de Dios. Yo sé que usted se encuentra a veces en problemas y dificultades o conflictos o dramas o situaciones adversas, y todo aquello lo ve como un ataque del diablo, y sencillamente eso no puede ser, dice usted. Pero Pablo aquí no lo tomaba como un ataque del diablo de estar preso en Roma. Al contrario, lo decía de otra manera. Él decía, estoy preso en Jesucristo. O sea, la voluntad de Dios es que esté aquí, porque Él me va a revelar y me ha revelado el mensaje del evangelio a todas las iglesias. Es decir, el servicio que Dios había encomendado a Pablo, ahora él pone esta palabra, dice la administración, porque aquí habla de la estrategia implementada para llevar el evangelio o llevar el plan de Dios a la iglesia. Recordemos que 3 veces Pablo menciona en este pasaje la gracia que me fue dada o que le fue dada. Eso lo aplica, por supuesto, de esta manera a los lectores y le dice, esta gracia me fue dada por el Señor. O sea, algo imprescindible para la administración que ha recibido. Entonces, en ese sentido, él está diciendo, esta gracia me ha sido dada por el Señor para ministrar sus vidas. Recordemos que cada don o cada carisma o facultad espiritual que nosotros recibamos de parte del Señor,
todo lo que Dios da a sus siervos en la soberanía que Él tiene, le corresponde a la gracia de Dios en nosotros, o sea, la ayuda divina para realizar lo que Dios nos ha encomendado. Ninguno de nosotros podría siquiera vanagloriarse y decir es que lo que yo tengo es algo mío. No, todo lo hemos recibido de parte del Señor. Cualquier don, cualquier gracia, cualquier carisma ha sido entregado por Dios, y la gracia de Dios actúa sobre nuestra vida. Entonces, cuando Dios llama y cuando Dios capacita, luego usa a sus siervos, y todo proviene de Él desde el principio hasta el fin. O sea, nada de lo que nosotros hagamos para Dios y para nuestros semejantes en cuanto a la administración de la palabra, nada de eso proviene de nosotros, todo proviene de Dios. Entonces veamos aquí cómo Pablo comienza a hablar un poquito del misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Aquí tiene que ponerme mucha atención. Yo lo logro entender, pero a veces en las palabras no logro plasmarlo. Y tengo la obligación de tratar de plasmar este misterio de Cristo a través de las palabras para que usted logre entender. Sé que el Espíritu Santo puede ayudarle en eso, pero mi obligación como el que transmite el mensaje, necesito poder también plasmarlo en palabras. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5 dice que por revelación, dice, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, Pablo ya había hablado de él en otras cartas. Leyendo dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quienes, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo quería que supieran que esto no es un invento de él. Pablo quería aclararle a los lectores de las cartas que él no estaba inventando esto, sino que es una revelación de Dios, y él solo es el mensajero de esta verdad. O sea, lo que nosotros transmitimos por la palabra de Dios no es algo que hemos inventado nosotros, sino es algo que Dios ha revelado, y nosotros necesitamos entonces transmitir esa verdad. Cuando vemos esto, ciertamente es asombroso que Dios tomara increíblemente a un fariseo. Recuerde que Pablo era fariseo de fariseos, y más encima era perseguidor de la iglesia, y Dios lo toma para ser ministro principal de este misterio, uniendo a los judíos y a los gentiles en un nuevo cuerpo. Ya lo expliqué la semana pasada eso, ¿no? Ahora, el misterio referido aquí se describe claramente en los versículos 5 y 6, tanto en cuanto a quienes lo recibieron primero como a sus beneficiarios. Y consideremos entonces estos dos aspectos a continuación. Primero, los receptores del misterio. ¿Quiénes reciben este misterio? Los santos apóstoles y profetas. O sea, a ellos les fue entregado primero este misterio. El adverbio ahora que aparece ahí delimita entonces claramente la identificación de los primeros receptores de este misterio, quienes fueron los apóstoles y profetas de la iglesia. Entonces, no es de la dispensación anterior la revelación. No fue exclusiva incluso de Pablo o a Pablo, sino que primero llegó a los apóstoles y a los profetas. Entonces, Pablo está diciendo que a los primeros que Dios le reveló este misterio son a los 12, a los apóstoles. Por lo que la encomienda especial de Pablo tuvo que ver más bien con el área de la proclamación. O sea, Pablo en realidad está diciendo, no es que Dios me lo haya revelado a mí primero, sino que se lo reveló a los apóstoles primero, y yo estoy tomando de ellos para ahora proclamarlo. Y él lo está proclamando ¿a quiénes? A los gentiles. Por otro lado,
Quizás choca un poco a los oídos modernos el adjetivo santos, que Pablo por supuesto aplica a sí mismo y también a sus colegas. Habla de los hombres de Dios que son santos ante Él. Pero tenemos que tener en cuenta que el significado primordial de la palabra es apartado exclusivamente o separado para el servicio de Dios. Eso es lo que significa santos. Significa apartado exclusivamente o separado para el servicio de Dios. Si usted es santo es porque ha sido apartado exclusivamente o separado para el servicio de Dios. Y no refleja, hermano querido, una aureola sobre nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, cuando dice somos los santos de Dios, no estamos diciendo que tenemos una aureola asociada a eso. No tiene nada que ver. Lo segundo, los beneficiarios del misterio. Aquí es donde Pablo entonces enfatiza que los beneficiarios somos nosotros, los gentiles. Y en este punto es legítimo entonces preguntar: ¿en qué consiste el misterio acerca de los gentiles? Porque es evidente que desde el mismo llamamiento de Abraham, cuando vemos en la historia, Dios había por supuesto anunciado bendición para ellos. Recordemos Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3, cuando dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire lo que dice aquí: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miremos otra cita para aplicarla. Romanos capítulo 15 versículo 9 al 12. Mira lo que dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ahí nos habla a nosotros. Como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Mira lo que dice otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Ahora, sé que al leer estos versículos no logra captar o entender totalmente esto, y hay que explicarlo. Pablo cita estos pasajes de las tres divisiones del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los escritos. Él pone esto en relieve, y en los que él haya, por supuesto, claramente indicio de los propósitos de Dios. ¿En qué cosa? En el orden a los gentiles. Aquí vemos algo importante. Cuando usted lee, por ejemplo, capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Me sigues? Hechos 15 versículo 15 al 18. Mira lo que dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Mira lo que dice. Ay, ay, ay. Y dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, Dios preparó esto desde el principio. No es algo que esté preparado cuando Israel negó al Señor Jesús, o le volvió las espaldas, o dijo crucifíquenlo. No es que allí el Señor se volcó a hacer otro plan. Este plan venía desde el principio. ¿Me sigue?
Ahora, lo que ningún miembro del pueblo escogido jamás había podido entrever o conocer o entender es que un día los despreciados gentiles podrían acercarse directamente a Dios sin pasar por la puerta. Sin pasar por esa puerta. Se le llama a Israel la puerta por el hecho de que mucha gente piensa que la única manera de ser salvo es ser judío. Entonces, a través de la obra del Mesías, forma parte juntamente con los judíos convertidos en un nuevo pueblo en igualdad de condiciones. Esto tenemos que entenderlo. Esto fue precisamente el punto tan disputado, tan discutido por los judaizantes en la crisis que tuvo su fallo decisivo en Hechos 15. Eso ilustra, por supuesto, la dificultad que tuvieron muchos judíos sinceros cuando de alguna manera se trataba de la evangelización de los gentiles. Recuerden que los judíos no querían nada con los gentiles. No querían que les predicasen el evangelio porque ellos pensaban, también como Pedro, recuerde, que pensaba que solamente era para los judíos el evangelio. Y Jesús tuvo que hablar con Pedro en 2 oportunidades, le mostró la visión. Pedro, mata y come, no he comido ninguna cosa inmunda. Después le dijo, Pedro, mata y come, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Así que, hermano querido, usted y yo que éramos inmundos para los judíos, ahora venimos a ser santificados en Cristo Jesús, y eso nos hace aceptos al Padre y ahora nos hace ser llamados hijos de Dios. Ahora, tenemos que ver entonces el contenido del misterio. De acuerdo a Efesios capítulo 3 versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Aquí lo deja más que claro. Entonces, vemos esta realidad. Este versículo se resume en 3 frases que de alguna manera han sido comentadas también en el capítulo 1 y 2. En primer lugar, los gentiles son coherederos con los judíos de algo que solo por adopción, no por nacionalidad, tenemos derecho. O sea, usted y yo hemos sido adoptados. ¿Ya? No es que seamos judíos, quien judío puede ser, pero judío no. Ya, ok. Entonces, no somos judíos y nosotros por adopción, entonces hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Luego, dice que somos miembros del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Recuerde usted que dice que Jesucristo es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Y en tercer lugar, dice que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. O sea, cada persona que recibe a Jesús, recibe el evangelio, es copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. Si tomamos esto conjuntamente, subrayamos inmediatamente la perfecta unión que ahora existe, por supuesto, entre elementos tan diversos, tan dispares. Y esto magnifica aún más la gracia divina que hizo posible tan maravillosa bendición, que uniera a judíos y cristianos en un solo cuerpo. Ahora, yo no estoy hablando del que nace en Israel y es judío. Todos y cada uno de nosotros sabemos por la palabra que todos deben recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Sin eso no hay salvación. Por eso en este sentido debemos comprenderlo, que los judíos no por ser judíos son salvos, sino son salvos única y exclusivamente, tal como usted y como yo, por recibir a Jesucristo. La última frase hace eco, por supuesto, de las enseñanzas anteriores de Pablo acerca de las promesas divinas a Abraham y sus descendientes espirituales. Cuando leemos Gálatas capítulo 3 versículo 29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mira, usted no sabía que también era del linaje de Abraham. No tenía idea, pero mire lo que dice aquí.
Pablo lo explica a los Gálatas, así que en este sentido debemos entenderlo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y sigue diciendo Pablo, Gálatas 4:28 dice: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nos pone, miren el nivel que nos pone Pablo. O sea, recuerda que Isaac es el hijo de la promesa de Abraham. Por lo tanto, usted y yo también somos hijos de la promesa. Ahora, esto tenemos que tener cuidado, porque algunos dicen: no, él es hijo de la promesa. ¿En qué sentido lo dicen? Porque aunque se descarríe, igual va a volver. No, tengamos cuidado con eso, no se refiere a eso. El hijo de la promesa es cuando usted recibe a Jesús y pasa a ser hijo de Dios y pueblo de Dios. Por lo tanto, es usted hijo de la promesa. ¿Me está entendiendo? No es que usted se le descarrió el hijo y dice: no, si es hijo de la promesa algún día. No. Se descarrió, lo lamento. Lo siento mucho. Tiene que volver como el hijo pródigo, reconocer, volver en sí, entender que pecó, que falló y volver al Señor. Si no, se pierde eternamente. Cuando habla del hijo de la promesa o somos hijos de la promesa, se refiere a que estaba prometido para Abraham un hijo, y está prometido también en este caso nosotros como hijos de Dios, y dice que nos da autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, los misterios paganos, porque hay muchos misterios en el mundo. Recuerde usted que esos misterios paganos tuvieron su auge en los tiempos de Cristo y también en los tiempos de los apóstoles. Y en realidad Pablo no hace más que echar mano del vocabulario religioso de su tiempo para aclarar, por supuesto, el mensaje cristiano. Sin embargo, el misterio de Cristo difería radicalmente de aquellos secretos ocultos y exclusivistas que existían en su tiempo, porque no se había de revelar solo a unos, sino proclamarse a todo aquel que los quisiera recibir. Por lo que los creyentes, lejos de guardar el secreto celosamente, han de publicarlo a todos. O sea, ¿qué esto está diciendo Pablo en otras palabras? ¿O qué trata de hacernos entender Pablo? Que esos misterios paganos, exclusivistas, no permitían que más gente conociera esos misterios. Es como que los guardaban bajo cerrojo, bajo 7 llaves, como también se dice. Pero Pablo dice que el misterio de Cristo no es para guardarlo bajo 7 llaves, sino es para publicarlo, para hablárselo a todo el mundo, porque lo que Dios desea es que todos procedan al arrepentimiento. Así que si usted es cristiano, no sea de la CNI evangélica, ni sea un investigador privado, como dice, o sea un detective privado. No, usted tiene que publicar lo que el Señor ha hecho en usted y publicar este misterio, porque gracias a Cristo Jesús usted es un hijo de Dios. Ahora, miremos esto. Si debemos publicarlos a todos, entonces las condiciones para el disfrute eran radicalmente distintas a las que habían de reunir, en este caso, los clientes de estos misterios paganos, de los misterios griegos, ya que el encuentro de estos con el Dios de turno era algo esotérico, un culto reservado para ciertas personas. Y la iglesia no está reservada para ciertas personas. Aquí puede venir el que se cree más santo como el que es el más malo del mundo. No sé si me entiende. Yo sé que usted es bueno. Usted es malo. Aquí puede venir cualquier persona porque no está reservado para ciertas personas. Entonces, cuando miramos esto, los misterios paganos reservaban el derecho para que la gente ingresara, porque de alguna manera ellos pretendían ser absolutos. Entonces, debido al dualismo del pensamiento griego que separaba el cuerpo del alma, recuerde que también eso lo aprendimos en una de las temáticas de Corintios,
en comportamientos separaban el cuerpo del alma, independientes en sí, que apenas se comunicaban. O sea, es como que el alma no se comunicaba con el cuerpo ni el cuerpo con el alma. Por lo tanto, ellos tenían ese concepto muy extraño. Entonces, en el cristianismo, la reconciliación con Dios otorga a los que aceptan a Cristo esta comunicación o reconciliación con Dios se hace extensiva. Se comunica a todos los hombres que entran en contacto con ellos. Es decir, la transformación que experimenta el creyente, el Hijo de Dios, ha de ser dominio público y se expresa en todos los órdenes de la vida. Porque usted no es evangélico aquí nada más. ¿Me entiende? Usted es evangélico allá afuera también. Usted es evangélico en la casa. Usted es evangélico en el trabajo. A ver, ¿por qué van bajando los amenes? Si tiene que ir igual. Usted es evangélico en la iglesia, es evangélico en la casa, es evangélico en el trabajo, es evangélico en la calle, en el comercio. Ay, tiene que ser igual en todos lados. Esto no se oculta. ¿Por qué? Porque usted es evangélico, es un hijo de Dios, es un cristiano, es un hijo de Dios. Ahora, veamos esto. La mayordomía de Pablo es interesante en relación, por supuesto, al plan. A eso me refiero. Nosotros utilizamos la mayordomía solamente a veces en el área económica, pero la mayordomía también tiene que ver con respecto a la orden de Dios que Él nos ha dado o a nuestra disposición para servir al Señor. De acuerdo a eso, Pablo escribe en Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9. Y él dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y él dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, aquí notamos qué cosa: la dependencia del apóstol sobre la gracia y sobre el poder de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo su contenido tan especial, ese cometido que por supuesto Dios le había entregado. Cuando usted va a Colosenses capítulo 1 versículo 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. O sea, su asombro en este sentido continuó. ¿Por qué? Porque Dios le había escogido a él. O sea, Pablo está asombrado de que Dios lo haya escogido a él, precisamente a él, a pesar de lo que él había sido antes. Yo no sé si usted se asombra que Dios lo haya escogido a usted. No sé si se asombra que lo haya escogido a usted, a pesar de lo que usted era antes. Pablo sigue hablando acerca de esto y sigue entrándose en esta realidad. Y allí habla en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 17. Y habla, dice: doy gracias al que me fortalece o me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia, dice, qué bueno es esto, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahí mira el versículo que dice esto, mira: palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Es como decir, soy el peor de todos. Pero Pablo agrega, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. El primero, para que mostrara su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Wow, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es increíble lo que Pablo dice aquí. Pablo valora, agradece, honra al Señor por lo que Él hizo con él, para ser testimonio y muestra de lo que Dios puede hacer. O sea, si Dios cambió a ese, ¿cómo no me va a poder cambiar a mí? Es como ese ejemplo que podríamos decir, ¿no? Usted mira aquí alrededor y dice, oye, a ese yo lo conozco, ese que era malo, ¿ah? Y si lo cambió el Señor a ese, o sea, tengo esperanza. No sé si me entiende más o menos lo que Pablo está planteando. Ahora, algunos expositores de la palabra, hay de todo en la viña del Señor, les ha parecido que Pablo emplea aquí un tono artificial o un tono de falsa modestia. Es como que Pablo se está cuenteando en este sentido, como que no fuera muy auténtico Pablo. Pero en otros pasajes nosotros nos damos cuenta la similitud de lo que Pablo está hablando aquí. Sabemos que él así llamaba la atención de todos los lectores, no a sí mismo, no hacia él, no para honrarse él, porque él no estaba vanagloriándose de él, sino a la magnitud de la misericordia divina que le pudo salvar aún a él, siendo quien era. Porque él había hecho un mal terrible, había causado un mal terrible a la iglesia. Entonces en antaño él era el malo de la película, por decirlo así, perseguidor de la iglesia. Estuvo presente en la muerte de Esteban cuando la apedrearon. O sea, entonces él dice, esta es la misericordia de Dios. O sea, esto nos da esperanza a nosotros, que siendo tan malos, tan pecadores, tan corruptos, tan malvados, la misericordia de Dios nos alcanzó. No es por algo que tú o yo hayamos hecho. Dice, no, es que lo que pasa es que yo fui a la iglesia, yo hice esto, por eso el Señor. No, nada que tú hayas hecho, solo la misericordia de Dios. Ahora, puede que Pablo aquí haga un juego de palabras que cuando las estudiamos o las profundizamos, hablando por supuesto con la propia terminología que nosotros podamos ver, y hablando del latino, por ejemplo, llamándose menos que el más pequeño. Recuerde que él utilizaba de alguna manera su nombre latino, Paulus, que significa pequeño, y él dice más pequeño, o sea, menos que el más pequeño, o sea, se minimiza totalmente. Lo que sí es cierto, hermano querido, es que su conciencia de la propia indignidad que tiene él para llevar este excelso mensaje, él se da cuenta que la verdad, que él no debiera ser quien lleva el mensaje. Por eso dice que es solo misericordia de Dios, porque él habla del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Imagínense que usted y yo tenemos esa gran bendición de llevar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo se siente deudor a todos los hombres, y su cometido es de iluminarles, hacerles ver por medio del evangelio la verdad, a fin de que comprendan los propósitos salvíficos que Dios por supuesto ha planificado para con ellos, lo que Dios ha ideado
y preparado desde antes de la creación del mundo. Siendo por eso entonces que se refiere específicamente al Dios creador de todas las cosas, remontando el origen de este misterio de Cristo al beneplácito del trino Dios, la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús para la salvación de toda la humanidad. Entonces, la finalidad de este plan o de este misterio que Pablo habla en Efesios capítulo 3 versículos 10 y 11 aclara más aún, o va profundizando más aún. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a qué cosa, al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor. O sea, miremos esto. Dios es un ser de infinita sabiduría, de infinita gloria, y quiere que sus criaturas le conozcan, o sea, usted y yo. Vuelvo a repetir esto, quizás no lo alcance a entender. Dios es un Dios de infinita sabiduría, de infinita gloria, y Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Uno de los propósitos de su gran plan de las edades es revelar esta sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender el carácter de Dios. Podemos decir entonces que esto no es por un motivo de gloria propia, en la forma que por supuesto nosotros pensamos en el hombre orgulloso, por supuesto que nuestra inteligencia o falta de inteligencia lo hacemos creer, porque a veces nosotros con nuestros logros creemos que ya somos grandes, ¿no? Más bien Dios hace esto para la gloria de Él, pero al mismo tiempo para que sus hijos sean glorificados en Él. O sea, si alguien te aplaude a ti por algo bueno que has hecho, ¿qué tienes que hacer tú? Esto es como los antiguos pentecostales. Cuando yo iba a la iglesia pentecostal muy pequeño y yo escuchaba a los ancianos cuando daban gracias a Dios, o al que cantaba, al que hacía eso, algo, y decía: todo lo que he hecho es para la gloria de Dios y para mí su misericordia. Amén. Entonces se entiende de esa manera. Entonces Dios quiere revelar esta sabiduría a la iglesia. Sin embargo, en el panorama general, Dios no usa increíblemente a los ángeles para revelar su sabiduría a los santos. Y esto es increíble. Ahora, ¿se imagina usted descendiera un ángel aquí para explicarnos la revelación de la palabra, el misterio de Cristo? Wow, nosotros, hermanos, que solo el hecho de que aparezca aquí nomás ya nos convertimos, quedamos ahí en el piso como guaype, ¿no? Tirados, llorando, misericordia. Pero no le conoceríamos a Él. Esto tenemos que entenderlo. Sin embargo, Dios ha permitido que nosotros, sus santos, seamos los que revelemos a Dios. Entonces, Dios quiere usar a los santos para revelar su sabiduría, e incluso a los seres angelicales, tanto ángeles fieles como ángeles caídos. Esto nos recuerda entonces que somos llamados, hermano querido, a algo mucho más grande que nuestra propia salvación y nuestra propia santificación individual. Yo sé que la mayor parte de los cristianos lo que hace es simplemente luchar con su salvación. Dice: Señor, ten misericordia, que yo pueda ser salvo. Señor, que cuando suene la trompeta yo esté preparado. Ayúdame, Señor, guárdame, protégeme. Y algunos no quieren salir de la casa para no pecar y que ese tipo de cosas. No, esto es más que eso. No estamos aquí tan solo para ser salvos. Estamos aquí para algo más que la salvación y algo más que la santificación individual. Somos llamados a ser el medio por el cual Dios le enseña al universo entero una lección de amor y de misericordia. Ahora, déjeme decirle esto. Yo no sé si usted lo cree o no, pero la Biblia nos enseña eso. Estamos rodeados de seres espirituales, invisibles, por supuesto, que no nos observan intensamente. Te observan a cada momento.
Cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada semana, cada mes, cada año. O sea, está siendo observado constantemente. Entonces, donde Pablo aquí corre esta cortina y Pablo trata de hacernos ver esta realidad, algo invisible que sucede a nuestro alrededor, que oculta a estos seres, tal como por supuesto Eliseo oró, ¿se acuerda usted en Dotán? Y le dice a Dios: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. ¿Se acuerda usted de ese episodio bíblico? El criado de Eliseo solamente veía a los enemigos de Siria. Eliseo sale de la tienda y mira y dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, Eliseo ve a los enemigos, pero al mismo tiempo ve a los ángeles de Dios y su ejército también allí. Pero el criado no veía eso. Entonces ahí Eliseo le dice: te ruego, Jehová, que abras los ojos de este. ¿Para qué? Para que vea. Y ahí vio los seres angelicales, el ejército de Dios allí también. Imagínate. Ay, Señor, hagamos una oración de esa hoy día en la mañana, ¿no? Ábrele los ojos a estos para que vean. Ahora, estos seres angelicales nos ven perfectamente y nos conocen mucho mejor que nosotros a ellos. O si usted ha estudiado angeología, lógicamente va a conocer un poquito más acerca de los seres espirituales. Pero en realidad ellos nos conocen más a nosotros que nosotros a ellos. Entonces la pregunta es: ¿qué tienen que aprender de nosotros los ángeles? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué tendrían que aprender los ángeles de nosotros? Estamos metiendo el arado profundo aquí, hermano. Ponga atención. No sea cosa que salga medio angelicado para allá. Escuchen esto. Ellos ven en nosotros toda nuestra debilidad. Ellos ven en nosotros todo nuestro pecado. ¿Me sigue? Pero ven una naturaleza que está destruida por sí misma, pero que fue hecha a la imagen de su Dios. Esto es increíble. O sea, viendo esto, puedo decirlo así, ven también cómo Dios obra en nosotros para producir resultados no solo maravillosos en sí mismo, sino doblemente maravillosos debido a las condiciones en las que estamos. Los ángeles dicen: yo no me explico cómo estos seres humanos pueden levantarse de la condición donde están. Y ahí ven qué cosa: la misericordia de Dios obrando para levantarnos. Esto significa que los seres angelicales están interesados y son instruidos por la vida de los cristianos. Por eso la conducta de la iglesia es tan importante, porque los seres angelicales y también los demoníacos están mirando, están observando, y la intención de Dios es enseñarles a través de nosotros. Ahora, déjame darte una cita porque te veo un poco perdido. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Mira, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, ¿qué están haciendo ahora los ángeles? Están mirándonos. ¿Cómo tú llegas al templo derrotado, abatido, y en 3 minutos aleluya, dice que esto no lo entiendo? Ahora, el énfasis aquí recae, por supuesto, sobre el presente testimonio de la iglesia ante la jerarquía de la creación angelical, que de alguna manera, por supuesto, es misteriosa, es incomprensible. Nosotros no comprendemos
a los ángeles. No entendemos nada de eso prácticamente. Si algo sabemos, es muy poco lo que sabemos. Pero ellos contemplan nuestra actuación en el escenario de este mundo. Y así aprenden la maravillosa sabiduría del Creador. Recuerde usted que el salmista David dice que nosotros, los hombres y mujeres, hemos sido creados, dice, poco menor que los ángeles. O sea, los ángeles podrían mirarnos por sobre el hombro a nosotros y decir, estos humanos. No, pero ellos aprenden de nosotros. ¿Me sigues en esto, hermano querido? Esto es extraordinario. O sea, la creación toda, por supuesto, constituye un canto hermoso y variado al poder de Dios, a la infinita sabiduría de Dios. Pero la iglesia, que forma por supuesto parte de la nueva creación, es su obra maestra. La iglesia es la obra maestra de Dios. Oiga, yo ya estaría danzando allá abajo, pero ya bueno, ustedes son ustedes, yo soy yo, ok. La iglesia es la obra maestra de Dios. Por eso aquí, singularmente apropiado del adjetivo, ¿no?, multiforme o multicolor, ¿ya?, para calificar tal sabiduría divina, siendo esta por supuesto la única vez que se emplea en las escrituras. Pero se utilizaba, recuerde usted, en el griego clásico para describir la hermosura variada de un jardín lleno de flores, lleno de colorido, rico en telas, en fin, todos los tapices de diferentes colores, en fin. Recordemos entonces cómo la infinita sabiduría de Dios va actuando a través de sus muchas y diversas providencias. Va tejiendo la historia de su iglesia, compuesta de la vida de cada uno de sus hijos y cada una de las comunidades grandes y pequeñas de las que forma parte. Y en medio de la inmensa variedad de sus circunstancias y de las experiencias mismas en diferentes épocas. O sea, si miramos nosotros la iglesia en la historia, nosotros vemos cosas gloriosas, extraordinarias, maravillosas, tremendas, inmensas. No sé qué más atributos darle allí, porque cuando miramos cómo Dios se glorificaba a través de su iglesia, cómo Dios hacía lo que hacía con su iglesia, entonces podemos pensar y podemos creer que en este tiempo Dios puede hacer mucho más de lo que ha hecho en el tiempo pasado. Él hará mucho más. Ahora, lo que a nuestra visión limitada parece por supuesto una confusión indescriptible, indescifrable, resulta ser todo un drama presentado por supuesto ante el auditorio más distinguido de los siglos. Las huestes espirituales, con todos sus rangos, con todas sus jerarquías, principados y potestades en los lugares celestiales, nos están observando. Observan nuestras luchas, observan nuestros triunfos, observan nuestros fracasos, contemplan nuestros momentos de obediencia, nuestros momentos de vacilación, nuestras diversas reacciones frente a la palabra de Dios aplicada a las circunstancias de nuestro medio, y por todo ello aprenden en nosotros cómo el Altísimo, cómo el Dios soberano despliega sus poderosos recursos de sabiduría para llevar a cabo, ¿qué cosa? El eterno propósito que formó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí es donde nosotros debemos entender que hoy tenemos el libre acceso al Padre. Mira esto. Pablo dice en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, cuando incluido en este propósito eterno que acabamos de notar, está la relación tan íntima, tan estrecha, que ahora existe entre los colaboradores de Cristo, el Padre, y por medio del Hijo, que es Jesucristo. Entonces este denuedo y este acceso con confianza que nosotros tenemos, que disfrutamos como escogidos de Dios,
Es un arma tremendamente poderosa y se nos ha dado ¿para qué? Para que nosotros, hermano querido, podamos entrar dentro del plan de Dios, aunque a menudo hacemos mal o no hacemos ningún uso de ella para vergüenza nuestra. Porque en vez de buscar primeramente a Dios, lo primero que hacemos es buscar la ayuda de los demás. Si tienes un problema, tienes el acceso libre al Padre para hablar con Él, para contarle tu situación, para pedirle ayuda. Y dice que el que golpea se le abre, el que pide recibe, el que busca halla. Él está allí esperando que tú te puedas entrar a su comunión. Entonces, es producto de esta hermosa relación que tenemos con Dios que contamos con libertad para hablar con confianza. Con confianza. Cuando habla de denuedo, es hablar con confianza. Entonces la pregunta es, cuando tú dices, no, piensa que el denuedo simplemente es para predicarle a la gente, también es para hablar con Jesús, para hablar con Dios con confianza. Tú tienes que ir al Padre como eres y de contarle al Señor tus problemas, tus dificultades, porque tienes confianza con Él, a fin de exponer ante Él toda nuestra necesidad, considerando por supuesto nuestra libre entrada. Y ambas cosas en cualquier momento podemos usarlas delante del Señor. Pablo le escribe a los Hebreos en el capítulo 4 versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Uno, misericordia. Segundo, hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Mira qué extraordinario. Luego Pablo le escribe a los Hebreos capítulo 10 versículo 19 al 22: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano querido, cuando pensamos en la gran dificultad que supone el tratar de conseguir audiencia ante las personas importantes de la tierra, ¿no le ha costado a usted? Es que necesito hablar con el alcalde. No tiene hora para esta semana, no tiene hora para, no, tendría que ser el otro mes. Cuando usted quiere hablar con el presidente, olvídese, no creo que quiera hablar con él, pero no importa, pongamos el ejemplo. Quiere hablar con el presidente y no hay, este mes no hay, este año no hay. Usted quiere hablar con alguien importante, no hay. Pero mira, escucha bien esto. Nos deja inmediatamente una maravillosa oportunidad de la gracia de Dios y de su amor, porque podemos, hermano querido, disfrutar esta comunión tan íntima en todo tiempo con el Padre. Tú no necesitas pedir audiencia con Él. Tú vas a la presencia de Dios instantáneamente, en el momento que quieras. Puede ser el peor día de tu vida, pero puedes entrar a la presencia de Dios. Puede ser el peor momento de tu vida, pero puedes entrar a la presencia de Dios. Tú y yo tenemos esa posibilidad. Cuando Jesús expiró en la cruz, dice que el velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde el sacerdote entraba solamente una vez al año para expiar los pecados del pueblo, dice que ese velo se rasgó desde arriba hasta abajo y dejó libre acceso, libre entrada a la presencia de Dios. Ahora tú no tienes que esperar una vez al año, puedes hacerlo cada día, cada hora, cada minuto, entrar en la presencia del Dios Todopoderoso. Déjame terminar con esto. Pablo termina en Efesios 3:13 diciendo algo: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo tenía el interés en que sus lectores
no desmayasen al recibir noticias de su sufrimiento. Sabía que la intensidad de sus tribulaciones podría parecerles a los lectores un indicio de que no estaba totalmente en el centro de la voluntad de Dios, porque pareciera que eso es lo que marcamos nosotros. Cuando alguien está teniendo problemas, dice: seguramente algo malo hizo, castigo de Dios. Y los lectores de Pablo podrían pensar entonces que por el hecho de que Pablo estaba prisionero, encarcelado en Roma, entonces no estaba bajo la voluntad de Dios. ¿Y para qué entonces leer las cartas de un preso? Pablo entonces le dice: no, yo estoy aquí por causa de vosotros. Entonces, en ese sentido, Pablo no quería que tambaleara la fe de ellos en un Dios que ha prometido que nunca nos desamparará como siervos suyos. Por eso entonces se apresura a asegurarles que sus sufrimientos son a favor o en beneficio de ellos, viendo cómo los propósitos divinos se van realizando por su medio. Pablo había aprendido por primera vez en el camino a Damasco que los padecimientos del pueblo de Dios eran los de Cristo mismo, y como expresa, por supuesto, en Colosenses capítulo 1 versículo 24 y 25, lo dice claramente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuando tú vas a Filipenses 3:10, Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Su deseo era participar plenamente de estas aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo, a favor de su iglesia, tal como el Señor le había indicado por medio de Ananías: te será necesario padecer por mi nombre. Por supuesto, estos sufrimientos no tienen nada que ver con los que Cristo padeció en la cruz, sino que son la consecuencia lógica de un ministro fiel, de un ministro esforzado en la tierra frente a las huestes de maldad que hacen todo lo posible de detenerlo, valiéndose del pecado de los hombres, valiéndose de cualquier herramienta para desbaratar la obra de Dios y el avance de su reino. Por lo tanto, los sufrimientos serán parte de nuestra vida. Pero cuando tú entiendes que estás sufriendo por la causa de Cristo, entonces en ti provoca un gozo que Dios te permita sufrir por su causa. Y Pablo, en todos estos pasajes y en toda esta palabra, él sencillamente da gloria al Padre, porque le ha permitido, a pesar de estar encarcelado, ser un instrumento para revelar el misterio de Cristo a todos los hombres. Hermano querido, tú y yo estamos aquí en esta mañana escuchando esta palabra y quizás logrando, tratando de entender lo que Dios nos habla. Pero hay algo tan impresionante que Dios está haciendo con su iglesia. Dios ha tomado su iglesia y Dios se glorifica a través de su iglesia, y Dios muestra a través de su iglesia lo que Dios puede hacer con todo hombre y toda mujer. A ti nadie pudo cambiarte. Ni siquiera tú pudiste cambiar. No podías dejar esos vicios, no podías abandonar el pecado en el que vivías, no podías dejar tu mente tranquila porque todo te martirizaba. Pero cuando Cristo llegó a tu vida, el cambio comenzó a suceder. Las cosas más increíbles comenzaron a ocurrir. Los ángeles miraban del cielo y decían: este hombre es imposible que cambie, esto no hay esperanza para este hombre, este va seguro al infierno, no, este va a ir al infierno. No había esperanza, pero Jesús llegó a ese hombre y ese hombre cambió totalmente, porque la mano de Dios cambia y transforma, y ese misterio de Cristo se revela a ese hombre y a esa mujer y lo hace una nueva criatura. Y no tan solo eso, no tan solo lo cambia, no tan solo lo transforma, sino que ahora lo hace ser hijo de Dios.
Si tú eres un hijo de Dios, por supuesto, necesitas más urgentemente ponerte en las manos de Dios, porque esta lucha espiritual que tenemos diariamente no será fácil. El enemigo está buscando a quien devorar. El enemigo busca derribarte en cualquier momento, pero Jesús está contigo y Él te ayudará, Él te sostendrá. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.